Buenas tardes, buenas noches mis hermanos. La hora que vean este video, sea la paz de Dios sobre sus vidas y sobre sus hogares y sea sobre todo Dios siendo el centro y el control de su vida. Este sea un tiempo donde la gloria de Dios penetre tu vida, penetre la mía, que sea un tiempo de disfrutar con el Señor, de tomar refrigerio, pero sobre todo de meditar en la palabra del Señor y sobre todo meditar en nuestros caminos. Le damos gracias a Dios por este privilegio que nos da de acercarnos a Él confiadamente y de poder hablar de su carácter, de su amor, pero sobre todo tener la libertad de tener ese encuentro personal con Él. Eres bienvenido en esta tarde, noche, mañana, según la hora que tú veas esta palabra. Antes de empezar con este tiempo, que lo voy a hacer lo más breve posible, lo tengo que hacer breve porque tengo otras actividades que hacer y quiero hacerlo lo más pronto para aprovechar el tiempo. Que sea como Dios quiera, porque a la larga uno dice que lo va a hacer pronto y el Espíritu Santo puede extender la prédica, puede extender la enseñanza o puede hacerlo más corto. Es como Él disponga. Nosotros no somos quienes disponemos el tiempo, nosotros no somos los que hacemos, sino es Dios el que hace en nosotros. Bendito Padre, santificado es tu nombre. Digno eres de toda gloria y de todo honor, Señor. Te doy gracias, Padre, por tu presencia y por tu Santo Espíritu, pero sobre todo te doy gracias por la gran misericordia que tú tienes sobre nosotros, Señor. Porque, Padre, tú eres el que nos conoce mejor y tú sabes, Señor, lo que necesitamos, Padre, y por eso tú nos hablas constantemente y nos llevas a tener esos encuentros genuinos contigo, Señor. Ayúdanos, Señor, a examinarnos a nosotros mismos, a ver la condición de nuestro corazón y a tener encuentros, Señor, de tu corazón, papá. Ayúdanos a amarte, Señor, de la manera que tú nos amas. Vuélvenos, Señor, cada día, Señor, a tener un corazón más dispuesto. Ayúdanos a rendirte el corazón. Perdónanos, Señor, Padre, por todo pecado, toda inmundicia, toda cosa que tú has visto en nosotros. Lávanos con tu presencia. Ayúdanos, Señor, a caminar, Padre, con la vista puesta en ti, Señor. Lávanos, Señor, que en nuestras vidas se disponga de todo corazón a ti, buscándote, Señor, entendiendo que somos necesitados primeramente de ti, Señor. Habla nuestras vidas, habla nuestros corazones, rompe, Señor, con todo lo que no es tuyo y vuélvenos, Señor, Padre, a los encuentros contigo. Que sea tu presencia hablando, Señor, toma mis labios, toma mi vida, mi mente, mi corazón, y aún sea yo también el primer ministrado, Señor. Porque la palabra no es solamente para los que oyen, Señor, también para que la habla, Señor, pues yo también soy, Señor, necesitado de la misma. Habla mi vida, habla tu pueblo, Señor. En el nombre de Cristo Jesús te damos la gloria, Señor. Amén y amén. Mis hermanos, la cita está en el libro de Mateo, capítulo 20, versículos del 26 al 28. La palabra del Señor dice así. Leámosle desde el 25. Entonces Jesús, llamándolos, dijo: ¿Sabéis que los gobernantes de las naciones se enseñorean de ellas, y los que son grandes ejercen sobre ellas potestad? Mas entre vosotros no será así, sino que el que quiera hacerse grande entre vosotros será vuestro servidor, y el que quiera ser el primero entre vosotros será vuestro siervo. Como el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Amén. Vamos a dar continuidad a la palabra del Señor y que Dios nos ayude en este tiempo con la palabra, para que sea Dios a través de este tiempo hablándonos, que sea su Espíritu Santo tomando control de nuestras vidas, que sea Él hablando, que Él sea instruyéndonos, para que sea Él en este tiempo tocando nuestros corazones, nuestras vidas. Dios sabe el mensaje que Él quiere darnos en este momento y Él deja claro algo, que la intención del Señor Jesucristo no es tanto de venir aquí para ser servido, sino para servir. ¿Por qué este mensaje y por qué la palabra? Y esto hace mucho tiempo tenía inquietud en mi corazón de hablarlo, mis hermanos, no le hablé.
Di este pasaje porque la verdad, para lo que había en mi corazón no había un pasaje específico y este es el que más se acerca. Hay otro pasaje que es el que estaba buscando, que es el libro de, no me acuerdo el libro, no me acuerdo el libro, pero dice la palabra que dice, no son los gobernantes los que buscan ser servidos, mas yo he venido para servir. Yo estoy como el que sirve. Entonces, importante todo esto porque es a llegar a un punto al que el Señor me permita llegar. Y es en el sentido de que, es necesario retirar muchas vendas de los ojos con respecto a lo que nosotros estamos viendo como la gloria de Dios, en el sentido de la honra que Él nos da ministerialmente. Yo quiero entrar antes de hablar de lo que quiero llegar. Yo quiero tocar específicamente dos citas bíblicas que no las voy a decir porque es más contado como una historia. Son prácticamente algunos ejemplos, pero que Dios permita a través de su Espíritu Santo hablarlos, porque son cosas y son cuestiones que, por ejemplo, son necesarias tocarlas. Pero Dios quiere saber dónde nuestros ojos, dónde nuestra vista está puesta, dónde nuestra vista está centrada, mis hermanos, con respecto a la búsqueda del Señor. Y hay muchas veces, mis hermanos, que tal vez por la falta de estima o por la falta de estima o la falta de ¿cómo se puede decir esto? De entendimiento de lo que Dios quiere en nosotros, y con no tener el corazón centrado específicamente en lo de Dios, nosotros podemos estar llegando a una situación en la que nosotros podemos caer y hacer mucho daño. Y de hecho, lamentablemente esto está pasando con la gran mayoría de ministros, no solamente ministros pastores, sino con la mayoría del pueblo de Dios, que muchas veces hemos puesto la mira en los privilegios que Dios nos da como algo a que aferrarnos, en el sentido de orgullo, en el sentido de posición, de tener algo en el que nosotros debamos gloriarnos, y eso también ha sido piedra de tropiezo para que nosotros podamos abrirnos genuinamente a la presencia de Dios. Mis hermanos, del primer caso, y yo quiero entrar primeramente a la historia del caso de Saúl. Si nosotros conocemos la historia de Saúl, Saúl era el primer rey de Israel. Fue un rey que, aunque Dios lo tomó para ser el rey, fue un rey más escogido por los hombres que por Dios. Y una de las características tan tremendas que se caracterizaba a este rey era que era un hombre muy aferrado a su corona. Cuando nosotros miramos, mis hermanos, la historia de Saúl, cuando Saúl peca contra Dios en el sentido de desobedecer con lo de Amalek, vemos que hay un interés no tanto en agradar a Dios, sino en agradarse a sí mismo. Nosotros vemos bíblicamente que cuando Amalek es destruida, dice la palabra del Señor que Dios le dio la orden para que destruya todo, pero nosotros vemos que, por ejemplo, Saúl, en lugar de destruir todo, perdonó las cosas que a los ojos de él le parecían buenas. Y si nosotros nos vamos un poquito más allá, dice la palabra del Señor que incluso se mandó a hacer un monumento a sí mismo, exaltándose, como diciendo, he hecho la voluntad de Dios, pero fue para autogloriarse. Y todo estaba centrado específicamente en la posición que tenía de rey. Vemos que al final, cuando el profeta Samuel le confronta, le dice, tú desobedeciste a Dios. Dios no se jacta en las intenciones tuyas de según tú darle un sacrificio, sino en que se le obedezca. Yo te dije, destruye todo Amalek, no dejes nada vivo, tú no obedeciste.
salvaste al rey que era la cabeza, o sea, la punta de lanza de toda la rebeldía que existía en Amalek. Y aparte tomas lo mejor del ganado cuando te dije no dejes nada vivo. Tú destruiste lo que para tus ojos no te gustaba. Pero Dios te dijo destrúyelo todo, aun a lo que tus ojos te agradan. Y esto es algo tremendo porque al no obedecer, obviamente perdió su corona, perdió su lugar en el reino. No es que lo perdió en ese momento, pero ya habían indicios de que ya había perdido toda la credibilidad de parte del Señor y la autoridad que le representaba como rey, y que ya Dios estaba preparando otro varón para ocupar el lugar. En lugar de Saúl arrepentirse, si nosotros examinamos todo lo que hizo, en lugar de Saúl arrepentirse, lo único que él estaba pensando era en la posición de su reinado. Y muchas veces, mis hermanos, se toma como debilidad, y se ha tomado como debilidad uno rendirse, reconocer cuando uno se equivoca, reconocer las debilidades. Se retiene en el corazón y de decir no me equivoqué por el temor y el miedo del qué dirán las otras personas, pero es que soy reconocido como una autoridad espiritual, es que soy un varón de Dios, soy, no sé, en el caso pastor, soy un ministro, estoy en esto, es que no puede ser así, ¿y qué dirán los demás? Y muchas veces el Señor, que nos conoce bien, lo único que pide es que nosotros seamos sinceros en cómo están nuestras fallas, reconocerlos, arrepentirnos, volvernos a Dios y decir, estoy mal, te necesito, estoy en esta situación, pequé, me equivoqué, yo fallé. No lo hacemos muchas veces porque es que se va mi prestigio, voy a perder mi lugar, la gente va a ver mal y ya no me van a ver con esa autoridad con la que me ven. Y ese aferrarse hace que se vuelva un estorbo la relación con Dios. Y por ende muchas iglesias y sobre todo los mismos ministros se estancan. Y es un tropiezo tremendo. Mis hermanos, todo este tiempo el Señor habló de que empezó a apretar. Y el Señor quiere verdaderamente que el pueblo entre con un corazón genuino delante del Señor. Y aquí no hay posiciones, aquí no hay pastores, aquí no hay profetas, aquí no hay apóstoles, aquí no hay evangelistas, aquí no hay maestros, aquí no hay nada de eso. Es un pueblo en Cristo que necesita ser moldeado en el corazón de Jesús. Si nosotros nos damos cuenta en el pasaje que acabamos de leer, la palabra deja muy claro que el Señor Jesucristo dice claramente: yo no he venido a ser servido, sino he venido a servir. Y esto es tremendo, porque Dios en estos momentos está mirando con qué corazón estamos haciendo las cosas. Muchas veces, mis hermanos, vamos a pasar por muchos dolores, aflicciones y cosas. Vamos a pasar por debilidades, vamos a pasar por circunstancias. Muchas veces, mis hermanos, por la causa del orgullo religioso, muchas veces incluso ensalzamos incluso a otros varones de Dios de maneras que Dios no nos ha mandado. Nosotros en la Biblia vemos, ¿no?, las fallas que Dios no esconde las fallas de ninguno de sus siervos. Pero nosotros muchas veces, para exaltar a los siervos de Dios, escondemos las fallas y muchas veces cambiamos de interpretación para que no quede manchado el nombre de esos siervos, como que si eso afectara. Yo les he hablado muchas veces del caso de Pablo cuando él está hablando del aguijón de la carne. Y mis hermanos, cuando él habla del aguijón de la carne, está hablando del aguijón en la carne. Específicamente habla de la naturaleza carnal, o sea, una debilidad con la que él luchaba. No estaba hablando de una enfermedad. Pero ¿por qué la gente asume que es una enfermedad? Porque el apóstol Pablo es un hombre de Dios. ¿Cómo va a decirle? No es que tenga pecado, es que no se no puede ser de un varón de Dios. ¿Por qué? Porque nosotros ya nos hemos creado ya nos hemos creado un concepto errado de lo que nosotros creemos, acorde de lo que la palabra dice. Es que un hombre como el apóstol Pablo, ¿cómo es que va a ser así? Es que no puede hablar de eso. Y muchas veces cuando nosotros caemos y Dios tiene que hacernos caer, nos damos cuenta de lo frágiles que somos, y a veces, a ver si por lo menos, a ver si así reconocemos que somos frágiles. El otro caso, mis hermanos, y
Vamos a hablar todavía de Saúl. Este hombre, cuando miró que David quería ser el rey de Israel, o sea, no quería ser, ya estaba llamado el rey de Israel, ya habían señales. Lo primero que hizo este varón fue perseguirlo. ¿Por qué? Porque estaba amenazado su puesto. Me va a quitar mi lugar de rey. Nadie me va a quitar esta corona es mía, me pertenece a mí. Yo quiero esta corona, yo me aferré. Esta corona me engrandece y si me la quitan no soy nada. Perdió la mira de quien le dio la corona. Perdió la mira de quien había entregado la posición que actualmente tiene para poner la mira en la misma posición y hacerse dependiente de ella. Empezó a perseguir, empezó a tratar de matar a David. Y peor de eso, en todo ese tiempo, mis hermanos, aun cuando David logró huir de la presencia de Saúl, en todo ese tiempo nunca hubo una señal de arrepentimiento de parte de Saúl, sino que el orgullo personal, el aferrarse tanto, le cerró el corazón de tal manera que él prefirió, ya que consultaba a Dios y Dios no le escuchaba, la única manera era arrepentirse, reconocer que estuvo mal y ponerse a cuentas con Dios y decir, no, yo estuve mal, yo me equivoqué, yo estoy mal, yo necesito esto, reconozco que no estoy aceptando tu voluntad, no estoy aceptando y soltar aquello a lo que muchas veces nos hemos aferrado. Por el mismo hecho de aferrarse prefirió consultar una bruja. Y sabemos cómo terminó la historia de Saúl. Es terrible, mis hermanos, cuando un ministerio, cuando un pastorado se convierte en el centro de tu vida y ya Dios deja de ser ese centro, mis hermanos. Yo me puse a meditar bastante en esta palabra. Yo me puse a meditar mucho en esto y examinándome, yo digo, Señor, perdóname porque muchas veces por causa de un conocimiento intelectual, de una formación, de un crecimiento, incluso de que Dios te hace con señales, de ya tener un concepto de parte de otras personas, no necesariamente los más cercanos, pero gente que conoce de Dios, ya se te da una razón de decir, bueno, tú estás en el camino, se te ve como una persona perfecta y entonces es delicado cuando el ministerio o la posición que llegas a tener empieza a ocupar el primer lugar en tu corazón y ya no es Dios. Mis hermanos, yo he visto personas por esas causas muchas veces hacer daño a sus hogares por una posición, por un privilegio, por un prestigio, hacer daño a sus hogares, dañar sus hogares. Muchas veces por el que dirán o por el que pensarán la gente, muchas veces nos hemos convertido en los capataces de la misma familia. Y muchas veces también hemos sido gente de apariencia. Y eso, mis hermanos, créanse cuánto daño hace a la relación con Dios, a la comunión. Dios nos prefiere 100% sinceros, aunque esto implicara que tu vida esté expuesta a que tengas una posición alta. ¿Con qué precio? Mis hermanos, esto es una cosa que tenía hace mucho tiempo en mi corazón hablarlo. Por las circunstancias, ustedes saben la situación que recientemente pasé con la pérdida de mi madre. Bueno, le he estado poniendo en manos del Señor muchas cosas que en estas situaciones estoy pasando y estoy viviendo. Y son cosas de las que uno no está preparado. Y les digo sinceramente, también me ha hecho pensar bastante con respecto a cómo yo estoy caminando con el Señor y qué es lo que uno está reflejando en otras personas. Había otro tema que quería conversar que tenía que ver mucho con el carácter de la iglesia. Eso posiblemente lo predique en esta semana si Dios me da el tiempo. Pues no sé cómo de aquí en adelante va a suceder.
Todo depende de lo que suceda en estos días. Pero el punto de vista es entender que nuestra mirada tiene que estar centrada en Dios. Y uno debe reconocer que lo que recibimos es por la pura gracia de Dios, por la pura misericordia. A veces nosotros no queremos reconocer nuestras debilidades como que si nuestras debilidades fueran una cuestión que Dios va a mirar para desecharnos o rechazarnos. Mis hermanos, nada tiene que ver eso. Podemos ver muchos casos bíblicamente y vemos que la mayoría de los jueces, de los reyes de Israel, la gran mayoría que se había apegado o ha recibido lo que es este privilegio de ser reyes, obviamente no porque se lo ganaron, sino por heredad, porque eran de las familias, en este caso del linaje de David. Vemos que entre ellos hay algunos reyes que se han aferrado tanto a la corona que no se humillaron genuinamente a Dios. Pero hay un caso en específico y es justamente por este pensamiento que la palabra del Señor vino a mi vida. Y esto es para que nosotros nos analicemos bien. Hay un caso de un rey que se llama Sedequías. Si nosotros estudiamos, este fue el último rey de Judá. Me parece que él era tío de Joaquín, que fue llevado cautivo a Babilonia y fue puesto en el lugar de él como rey por el mismo rey Nabucodonosor. En el tiempo de él, mis hermanos, vino tal calamidad al pueblo de Judá por la rebelión, la rebeldía que estaba viviendo, que llegaron a padecer tanta hambre, tanta situación horrenda, tanta situación horrorosa, que incluso las madres empezaron a comerse las placentas de los hijos, y es que no, también se comieron a los mismos hijos. De hecho, la palabra fue muy severa, que dice que eso serían las consecuencias, se comerían unos a otros, los padres a los hijos, el amigo al amigo, por el gran nivel de hambruna que iba a suceder en ese tiempo a causa de la maldad con la que se rebelaron contra Dios. Y en esos sentidos, dice la palabra del Señor que este rey Sedequías escuchaba a escondidas al profeta Jeremías, pidiéndole consejo. Y el consejo que Jeremías le daba a este rey una y otra vez era: ríndete a los caldeos, entrégate y serás prosperado. Y el primer pensamiento que vino del rey Sedequías era: si yo me voy, el pueblo me va a matar, me va a linchar, me van a soltar, van a hacerme daño. Si yo les dejo, es que no puedo hacer eso. Y él le decía: no, el Señor te va a cuidar, Él te va a guardar, pero solamente Él te está pidiendo que obedezcas. Pero si no quieres obedecer, porque Dios conocía el corazón de él, ciertamente tú serás cautivo. Y obviamente sí le dijo: vas a ser igual cautivo, pero tu cautiverio, si lo haces voluntariamente, no te será para mal. Pero si nosotros entramos en un aspecto, el temor de Sedequías no estaba tanto en que el pueblo lo linche. El temor de Sedequías era perder su lugar de rey. Él no quería soltar la corona. Si él se humillaba físicamente ante el rey de Babilonia, esto le significaba dejar de ser el rey, dejar de ser rey de Israel, dejar de ser un rey, dejar de ser una máxima autoridad, dejar de ser la persona a quien toda la gente posiblemente se le postraba, le rendía reverencia. Y eso el rey no quiso. ¿Y cómo nosotros vemos esto? Porque si nosotros nos damos cuenta, él tenía temor por el pueblo. Ya no había pueblo de qué temer, porque ya había un momento donde el pueblo fue totalmente rodeado y fue quemado el templo y fue destruida la ciudad. ¿Qué es lo que este rey hace? En el capítulo 52 de Jeremías, del versículo 8, dice la palabra del Señor: y el ejército de los caldeos siguió al rey,
Ya, no, perdón, es más atrás. Dice la palabra, y fue abierta una brecha en el muro de la ciudad de todos los hombres de guerra huyeron y salieron de las ciudades de noche por el camino de la puerta entre los muros que habían del jardín del rey, y se fueron por el camino de Rabá, estando aún los caldeos junto a la ciudad alrededor. Esto es del versículo 5, el versículo 7, y aquí te deja claro que el rey se escapó del pueblo, se escapó de Israel junto con los ejércitos. Se escapó, o sea, huyó. Aquí lo tenaz, y aquí lo que estamos viendo es que él escapó con todos los que eran los nobles en ese momento, y él quiso huir con su corona en la cabeza. Aquí el problema no era huir de que los caldeos le hagan algo, aquí el problema era, no quiero dejar de ser rey, no quiero dejar de ser rey. Entonces me huyo, tengo mis súbditos, a la gente que me sigue, y con eso armaremos otro pueblo de Israel donde yo siga siendo el rey. Porque Jeremías le dio una solución sencilla, ríndete, vas a perder tu corona. Pero en lo que pierdes tu corona vas a poder tener una vida tranquila, solamente obedece a Dios. Solamente obedece a Dios. Y el rey se aferró tanto a la corona, no quiso soltarla, que él escapó de Jerusalén cuando Jerusalén estuvo sitiada. Y ese fue con los que eran nobles, con los que le cuidaban, queriendo seguir siendo rey. ¿Cuál fue la consecuencia? Versículo 8, que era el que íbamos a leer. Y el ejército de los caldeos siguió al rey, porque el rey estaba con ellos, y alcanzaron a Sedequías en los llanos de Jericó, y lo abandonó todo su ejército. Todos los que supuestamente iban a ser los seguidores de él, a quien él estaba esperando que lo sigan, que lo mantengan en su fidelidad, y todo eso lo abandonaron. A la final todos esos nobles murieron atravesados la espada, y este varón, aparte que perdió sus hijos, su descendencia, perdió la vista, perdió totalmente la vista, quedó totalmente sin visión y perdió la corona. Y terminó peor de lo que él buscaba, por aferrarse a una corona. Y mis hermanos, ¿cuál es la corona a la que nos estamos aferrando? Yo he visto ministros de Dios que por el orgullo ministerial descuidaron a sus hijos, que por ese legalismo religioso de una posición de quererse mostrar tan espirituales y tener a como dé lugar a los hijos sentados solamente para que esa persona sea vista de buena manera, los hijos después caigan en fornicaciones, en adulterios, y después se enteran los pastores que ahora son padres, madres de familia, por el orgullo ministerial. Nosotros podemos estar amando más el ministerio, podemos estar amando más lo que Dios nos da que el mismo Dios. Mis hermanos, Dios nos entregó muchos dones y talentos. ¿Esos dones y talentos se han convertido en tu centro? Esa posición donde el Señor te ha puesto se ha convertido en tu primer lugar. Le has hecho dependiente de esa posición, como que esa posición te hace ser alguien. Cuando el que te hace ser alguien es Cristo. Mis hermanos, ¿cuántas veces el Señor, aunque Él nos ha tomado en cuenta, nos ha tomado para el servicio, también se han dispuesto de nosotros cuando es necesario? Porque si yo me voy de un lugar, el Señor pondrá a otra persona en mi lugar. Pero ¿cuánto nosotros nos hemos hecho dependientes? Porque muchas veces es el celo pastoral. Porque muchas veces es ese celo pastoral en el que los pastores no quieren que sus ovejas se vayan. En un sentido tiene un aspecto de razón, porque muchas ovejas que van de lugar a lugar, eso sí es verdad. Pero más se centra, mis hermanos, porque
hay un cliché, es lo que me sale decir un cliché, hay un problema, hay una costumbre de pensar que las ovejas le pertenecen a uno. Y aunque decimos que las ovejas son de Dios, muchas veces nos ameritamos a nosotros el tomar como dominio de esas ovejas. No es que eres de esta iglesia y por ende tú te tienes que someter a la autoridad, y muchas veces estamos centrando la autoridad pastoral por encima de la autoridad de Dios. Y muchas veces queremos agarrar las ovejas. ¿Por qué? Porque muchas veces queremos ser seguidos. Porque queremos que la vista esté puesta en nosotros. Aunque no lo digamos, podemos nosotros estar cayendo, mis hermanos, inconscientemente en eso. Porque muchas veces el ministerio es un privilegio que Dios nos da, pero también se puede convertir en una piedra de tropiezo cuando lo convertimos en una dependencia. Como que el ministerio es lo que yo soy, es lo que me hace importante, y a veces también cuando Dios te toma para hacer cosas grandes, muchas veces también se te puede convertir en una piedra de tropiezo cuando centras en ti la mirada. Satanás, mis hermanos, puso tanto la mirada en el brillo que Dios le dio y él pensaba que el brillo era propio. Hablaba de una parte de las piedras incandescentes, me parece que es en el libro de Ezequiel, donde decía que en esas piedras, esas piedras donde él adoraba al Señor, hacían sacar mucho brillo del cuerpo de Satanás, y Satanás se veía resplandeciente con una lumbrera hermosísima, pero ese era fruto de la lumbrera que Dios estaba provocando en él. Pero Satanás estaba viendo otra cosa. Y el estar con esa lumbrera tan elevada en su vida, y al pensar que es por él y lo que es de él, porque hoy mucha gente piensa que todo lo que yo hago viene de mí y no viene de Dios. Se le da prioridad a lo que tenemos y a lo que hacemos y no a lo que Dios está haciendo con nosotros. Ponemos más la vista en las personas que tienen talentos y dones físicos, que tienen carisma, que tienen dones carnales, que tienen dones humanos, que tienen cosas humanas, que tienen... te puedes inventar lo que quieras y decimos que son bendecidos. Pero que muchas veces Dios no toma en cuenta, porque el Señor dice que toma lo vil y menospreciable. Pero nosotros vemos por lo humano. Nosotros vemos por lo que a nuestros ojos nos parece bueno. Y hasta dónde nos parece bueno. Hasta donde nos conviene. Entonces, muchas veces el Señor nos engrandece por su misericordia y por su amor. Pero muchas veces convertimos ese engrandecimiento en una columna para levantar nuestro propio ego. Y eso es el peligro. Ese es el peligro, mis hermanos. Cuando tu corazón deja de poner la mira en Dios y dejas de entender de dónde el Señor te sacó, de dónde el Señor te tomó, de entender que tú eres polvo y, como dice la palabra del Señor, tus obras trapos de inmundicia, y que lo que tienes solamente lo produjo Dios por amor y por gracia, y que no hay nada de ti que tú puedas dar por ti mismo, ni méritos tuyos que tú le puedas convencer a Dios. La gente se engaña tanto porque piensa que los méritos y las cosas que nosotros hacemos son las que tienen a Dios contento, como que si nosotros pudiésemos manipular a Dios, porque esa es la palabra exacta, manipular a Dios. Pero mis hermanos, la cuestión es muy diferente. Es muy diferente. Había un rey llamado Urías que por los dones espirituales, por la unción que él tenía y por la bendición tan enorme que le dio, se le subió tanto el ego que terminó con lepra. A veces no nos damos cuenta, mis hermanos, de cuánto nosotros recibimos de Dios y cuánto permitimos que el yo se ponga como centro en nuestras vidas. Y esto es algo que el Señor nos quiere guardar, nos quiere cuidar. Y que si ya hemos caído en esto, que nos volvamos con la mira del Señor, reconociendo de dónde el Señor nos sacó y a dónde nosotros debemos poner la mirada. Porque les digo, mis hermanos, que es peligrosísimo. Es muy peligroso esas situaciones. Y más en un tiempo donde el Señor nos manda a abandonarnos a nosotros mismos para que Él sea el centro. Muchas veces el Señor te va a hacer perder muchas cosas.
y te va a hacer desligarte de muchas cosas a las cuales tú lo convertiste en dependencia, en algo en lo que tú dependías tanto, en algo en lo que tú lo convertiste en una dependencia personal. Yo les digo personalmente y lo digo de corazón y lo reconozco. Yo sí me hice muy dependiente de mi madre. Y el hecho de que ella haya partido para mí todavía me hace duro. Me hace bastante duro. Pero en esos procesos, ¿qué es lo que el Señor nos hace? Es moldearnos y enseñarnos a entender que nosotros dependemos solamente de Él. Y tiene que ser el centro de nuestras vidas. Nosotros podemos convertir el ministerio en una dependencia de que si a mí me sacan de esto, me quedo sin nada, es que no, es que este otro. ¿Cuántas personas, cuando te ponen en una posición y dicen no te cambiamos y vamos a poner otro hermano, te enojas? O cuando te toca dirigir la alabanza, pero no, ahora te toca dirigir al otro hermano, te molestas, porque sientes que te quitan del centro de atención porque lo convertiste en una dependencia para ser visto, para convertirlo en una plataforma. ¿Cuánta dependencia le tenemos a las plataformas y no a Dios? Esto es muy tremendo, mis hermanos, porque lo que pasó con Saúl, lo que pasó con Sedequías fue una enorme piedra de tropiezo. Y aunque sabemos, mis hermanos, que Dios es el que escoge a sus salvados y el Señor Jesucristo luego lo explica y lo dice abiertamente, mis hermanos, con respecto aún a los mismos líderes religiosos y a muchos judíos cuando les dijo hijos del diablo, no porque eran de Dios y luego se volvieron al diablo y se convirtieron de repente en hijos del diablo. El que es hijo de Dios es hijo de Dios para siempre y que fue hijo del diablo también para siempre, porque Dios sabe quién es suyo. Pero mis hermanos, si tomamos este concepto también en lo espiritual, los mismos fariseos se hicieron tan agarrados de la posición que muchas veces se abrazaron a esa posición y no la querían soltar por los prestigios y privilegios que tenían. Primero, que eran los representantes de Dios, representantes de Dios. Segundo, económicamente tenían muchas cosas, ellos eran honrados por personas, tenían económicamente estabilidad, sabían la ley, o sea, tenían una jactancia enorme y eso mismo los cegó. Y eso mismo les hizo ponerse por encima del pueblo y muchas veces convirtiéndose en tropiezo del mismo pueblo para caminar en la presencia del Señor, atando leyes, esclavizando a la gente a mandatos solamente para ellos, como ponerse en los lugares de más privilegio. Y cuando el Señor Jesús los confrontó, les dijo sepulcros blanqueados. ¿Por qué? Porque la vista fue quitada de lo que era primordial, que es Dios, para poner la vista en lo que es temporal, que en este caso es una posición sacerdotal. Hay un sacerdote, hay un escriba, hay un fariseo que amó al Señor con todo su corazón y que tuvo su lugar en la presencia de Dios, y ese es Nicodemo. El resto por su orgullo religioso, por la soberbia religiosa, por la altivez religiosa. Mis hermanos, y les digo así sinceramente, ataban al pueblo, tenían al pueblo atado, tenían al pueblo esclavizado con los miedos, con los temores, amenazándoles. Hay muchos pastores que le amenazan, es que tú haces esto, eres del diablo, que eres esto, con la intención de tener al cuerpo de Cristo o a la iglesia, a los siervos de la iglesia donde están atados al servicio de Él. Perdón que lo diga de esa manera. Unos lo harán conscientemente, otros inconscientemente, pero simplemente es eso como para decir, los sostengo para mí. Y pobre que no me obedezcas, pobre que no me sirvas, Dios te va a destruir y te va a castigar. Aferrados, agarrados al ministerio, sometiendo muchas veces al pueblo para que el pueblo los siga a ellos, muchas veces manipulando con el miedo, muchas veces exhortando con miedos, con temores, para que el pueblo se mantenga sujeto a ellos.
Y esto es terrible, porque después de ellos mismos tendrán que dar cuentas con Dios después. Ellos tendrán que después dar cuentas con Dios de cómo ellos están dando su ministerio, cómo están llevando las vidas. Dios puede quitar el candelabro de un lugar, lo que no quiere decir quitar la salvación para nada, pero sí quitar el privilegio, la posición o lo que lo estaba llevando a dignidad por culpa de querer llenar el yo, de querer llenar el ego. ¿Cuántos ministros hoy están cayendo en eso, mis hermanos? Miles. Hace un tiempo atrás, y esto después lo revela el pastor Radamés en el libro de la vida en el Espíritu, no me acuerdo cómo se llama este siervo de Dios, pero hubo un caso que fue mundial de este pastor que cayó en adulterio y que fue una enorme caída del ministerio que, claro, con la ayuda del Señor, después ya con el paso del tiempo, él se pudo volver a restablecer. Pero eso porque el Señor le sostuvo, le restableció, él ya está en la presencia de Dios. Pero algo que el pastor hacía caer en cuenta es que muchas veces Dios permite que esto sea visible para mirar, mis hermanos, lo frágiles que nosotros los seres humanos somos. Aún los mismos ministros de Dios, lo frágiles, lo muy frágiles que los siervos de Dios somos. Mis hermanos, yo me he puesto a pensar muchas cosas y yo digo, ¿por qué los ministros necesitan tanta oración del pueblo? Porque los ministros están constantemente perseguidos por ataques del enemigo, ataques de personas, las tentaciones. Hay un deber espiritual que ellos deben cumplir. Por eso Dios muchas veces prefiere que un ministro, una ministra de Dios tengan su esposo o su esposa, porque muchas veces pueden rondar las tentaciones. Muchas circunstancias. Está el peligro muchas veces de que el ministerio se te convierta en un motivo para que tú empieces a crearte como el centro en lugar de Dios. Hay muchas cosas alrededor, entonces imagínense tanto de eso, cuánto se convierte en un peligro personal para el ministro de Dios. Y eso es lo único que muestra lo vulnerable que es. Y eso muchas veces a muchos ministros, y no solamente ministros, a muchos de los que se entiende estamos crecidos espiritualmente, nos da miedo. Muchas veces el reconocer nuestras debilidades por miedo a que los otros piensen mal de nosotros. Y que el lugar de prestigio, el lugar de honra con la que se nos tiene o se nos puede tener, se vaya al piso. Y Dios quiere empezar a sanar corazones, quiere empezar a sanar vidas. Quiere empezar a sanar tantas situaciones de nosotros para que Dios pueda usar. Y muchas veces Dios va a exponer a lo que tú te has aferrado tanto. Yo recuerdo que el mismo pastor Adamés le pasó algo parecido como lo que le pasó a Abraham cuando el Señor le dijo a Abraham que le entregue a su hijo. El Señor le dijo al pastor que entregue su iglesia, que entregue el ministerio. Y él dijo, bueno, yo obedezco al Señor, me duele, pero esta iglesia es de Cristo. Y él de repente se acerca y no recuerdo si es que estuvo a punto de despedirse de la congregación o si ya se estaba despidiendo de la congregación cuando un varón le dice, no, el Señor te dice que esta casa el Señor te la dio. Y porque vio tu corazón que tú te niegas por él, entonces yo afirmaré este ministerio para ti. Ya tiene más de 50 años de ese ministerio y es el ministerio que hasta el día de hoy muchas iglesias siguen. Prácticamente están aumentando más los hijos espirituales en esta casa, que es el amanecer de la esperanza, ya casi en todos los países, y eso se incluye incluso en
en la ciudad de Japón, que es una de las iglesias más ateas, ese es uno de los países más ateos, y está empezando a levantarse un lugar nacido de aquí, de esta iglesia del Amanecer de la Esperanza. Pero así empezó la prueba. Entonces, Dios está viendo qué se ha convertido en tu centro. ¿Cuál es esa corona engañosa, porque así se llama este tema, que te está haciendo creer que estás en un lugar de prestigio, pero que en lugar de tenerte en un lugar de privilegio, de honra, te está mejor alejando de Dios? ¿Cuál es esa corona engañosa que en lugar de darte, que a pesar de la honra que tengas, en lugar de acercarte más a Dios, te está alejando de Él? ¿Qué es a eso que le has puesto tanta dependencia o lo has convertido en el centro de como que la gente te admire más y lo has convertido en tu dependencia? Puede ser el ministerio más pequeño, pero si se ha convertido en algo en lo que te has hecho dependiente y que si te quitan ya no eres nadie y todo eso, entonces ya no está tu confianza en Dios, sino en ese lugar, en ese ministerio, o a veces hasta en esas personas. Y Dios quiere que sea un tiempo de que podamos rendirnos de corazón a Él. Dios, si quiere, te puede poner, en mi caso, que yo estoy predicando en este momento por estas redes, bajarme si Él quiere. Es la voluntad del Señor. No es algo que yo quiera decir, bueno, ya dejas de predicar en esta red y aprendes, ya empiezas desde abajo nuevamente. No es algo que yo quisiera. Pero no se debe entender que cuando el Señor te dice de esa manera, como quiera, el Señor te va a llevar. Pero el Señor te va a llevar siempre a cumplir ese propósito. Te estás aferrando a lo que estás haciendo, como para decir que estás agradando a Dios y como que con eso has cumplido, pero has dejado de hacer lo demás, porque lo has convertido como en esto, como que con eso estás logrando y con eso cumples, y que con eso tienes un prestigio, un privilegio, y pobre de mí que alguien te diga o te expongan. Entonces es tiempo de preguntarle al Señor cuál es esa corona engañosa que hemos permitido que se siente en nuestras cabezas. Dios nos ayude a entender esto, mis hermanos, y que el Espíritu Santo nos dé temor y sobre todo nos dé corazón para aprendernos a negar a nosotros mismos. Padre, en el nombre de Cristo Jesús, te doy gracias por esta palabra, por este tiempo, y te pido, Señor, por nuestras vidas, que seas tú quitando, Señor, aquello que se ha convertido, Señor, en nuestros corazones en una dependencia, Señor, de tal punto de que, Señor, te perdimos la mirada. Puede ser un trabajo. Con eso no estoy diciendo que, que quites trabajos ni nada por el estilo. Puede ser ministerios, a veces familias, a veces hacemos tanto alarde de las cosas que tenemos. Señor, perdónanos. Y ayúdanos a entender que lo que hemos recibido es por gracia. Dios Todopoderoso, el apóstol Pablo decía: yo me gloriaré más en mis debilidades para que se presente el poder de Dios. A veces nos olvidamos, Dios Todopoderoso, que como seres humanos somos frágiles. Pero tú nos mandas, Señor, a descansar en la gracia de Dios. Obviamente esto no es licencia para pecar ni para hacer lo que nos plazca. Pero sí de entender, Señor, que cuando uno resbala y cae, Señor, Padre, y uno corre a ti, Señor, Dios Todopoderoso, tú eres fiel para perdonar y nos dices: sigue y bástate. Pablo rogaba por las debilidades que tenía de ese Señor: quítalas. Y tú le decías: bástate mi gracia. Bástate. Muchas veces el Padre permite debilidades de nosotros porque Él sabe que muchas veces nosotros queremos ser libres de debilidades, no tanto, Padre, por honrarte, no tanto, Padre, por honrarte, Señor,
Muchas veces queremos ser libres de debilidades para que nos vean, Señor, como siervos intachables, como siervos que no tienen ni mancha ni arruga, Señor, y que se refuerce más lo que somos. Pero eso no es lo que quieres, Señor, sino que tú quieres mostrar gente débil, gente, Señor, vulnerable, papá, y que en esa vulnerabilidad se muestre tu amor y tu gracia al punto de que muchos se acerquen a ti, Señor de la gloria. De no ser, Padre, gente que en lugar de ser puertas abiertas a muchos que necesiten de tu amor, si nos convirtamos en puertas cerradas, Señor, y que debemos cumplir normas y cosas para podernos acercar a ti. Perdónanos, Señor, cuando el ministerio, cuando las cosas temporales se han convertido en dependencia, Señor, y hemos puesto, Señor, tanto, Señor, en eso nuestro corazón, Señor, y nos hemos olvidado de lo primordial. Toma el corazón de ministros, de pastores, toma el corazón de mucho pueblo, Señor, y perdónanos. Cuando el ministerio se ha convertido, Señor, en la plataforma nuestra, Señor, de brillar, sin entender que el que brilla eres tú, Señor. Perdónanos. Ayúdanos, Señor. Muchas veces tú tienes que, Señor, tirarnos las orejas y hacernos entender que es necesario, Señor, poner la mirada aquí el que nos ha llamado y entender de dónde tú nos sacaste, Señor, porque a veces se nos olvida que hemos sido sacados de lo vil y menospreciable del mundo. Será esta palabra y que llegue con poder y autoridad a los que tengan que llegar, y sea tu Espíritu Santo desde ya, Señor, haciendo la obra. Recibe toda gloria, recibe el honor y la alabanza en el nombre que sobre todo nombre, que es en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Que sea Dios abriéndote los ojos y que sea el Espíritu Santo haciéndote entender lo que tal vez tú no quieras entender. Que Dios nos vuelva el corazón de genuino a Él, amándole y sobre todo entendiendo de que nada somos sin Él. El pastor Charles Spurgeon decía en una corta prédica que Dios no nos quiere confiando en nuestras actitudes, sino que reconozcamos nuestras impotencias y nuestras debilidades para que Él se haga fuerte. Muchas veces pensamos que es malo que una persona se sienta débil. Muchas veces pensamos que el que una persona se vea débil es malo. Muchas veces pensamos que las debilidades son malas y que lo que hacen es mejor deshonrar a Dios, pero el Señor te quiere hacer entender de que Dios nos hizo débiles específicamente para que nos agarremos fuertemente de Él. Así que dice la palabra, gózate en las debilidades, porque en tu debilidad se muestra su poder. Que Dios te bendiga y te dé la victoria en Cristo Jesús. Estamos despedidos, mis hermanos.